Para, Párrafo 6 de las asignaciones a título universal. Artículo 1132. Las asignaciones a título singular con cualquiera palabras que se los llame y aunque en el testamento se les califique de herederos, son legatarios y no representan al testador ni tienen más derechos ni cargas que los que expresamente se les confieran o impongan, lo cual, sin embargo, se entenderá sin perjuicio de su responsabilidad en subsidio de los herederos, de la que pueda prevenirles en el caso de la acción de reforma. Este artículo explica la diferencia entre un heredero y un legatario. La clave está en que el legatario recibe algo específico, mientras que el heredero sucede al testador en sus derechos y obligaciones transmisibles. Uno, ¿qué es un asignatario a título singular? Es una persona a quien el testador deja un bien específico determinado. Por ejemplo, Pedro dice, dejo mi automóvil a Juan. Juan recibe un bien determinado, el automóvil. Juan es legatario, aunque Pedro hubiera escrito, nombro heredero a Juan y le dejo mi automóvil. La palabra heredero que usa el testador no cambia la naturaleza de la asignación. Como Juan recibe un bien específico, jurídicamente es legatario. 2. El legatario no representa al testador. El heredero no ocupa la posición jurídica del fallecido respecto de los derechos y obligaciones transmisibles. El legatario no representa al testador. Ejemplo, Pedro fallece dejando una casa a Juan, un terreno a María, deudas de $20,000. Juan y María son legatarios porque recibieron bienes específicos. No significa automáticamente que Juan tenga que pagar las deudas de Pedro como si fuera heredero. 3. El legatario solo tiene los derechos y cargas que se le indiquen. Supongamos que Pedro dice, dejo mi casa a Juan con la obligación de entregar 5,000 a mi hija Ana. Juan es legatario de la casa y además tiene una carga expresamente establecida, entregarle los $5,000 a Ana. Pero si Pedro simplemente dice, dejo mi casa a Juan, Juan recibe la casa y no se le puede imponer obligaciones testamentarias que no le corresponden o que no hayan sido establecidas. 4. ¿Puede un legatario responder por las deudas? Sí, pero el artículo establece una situación especial. El legatario puede tener responsabilidad subsidiaria frente a las deudas de la asociación. Ejemplo, Pedro deja casa a Juan, $80,000. Terreno a María, $50,000. Dinero a sus herederos, $10,000. Deuda de $100,000. Primero, la responsabilidad corresponde a los herederos, según las reglas legales. Pero si bien los bienes de los herederos no son suficientes para cubrir las obligaciones, puede existir responsabilidad de los legatarios en subsidio en los casos y límites establecidos por la ley. Es decir, el legatario no es el principal responsable, pero la ley puede hacer que responda subsidiariamente. 5. ¿Qué pasa con la acción de reforma? Esto se relaciona con el artículo anterior. Supongamos que Pedro tiene un hijo que es legatario y Pedro deja una parte excesiva de sus bienes como legado a Juan, perjudicando la porción de la ley protege para su hijo. El legitimario puede ejercer la acción de reforma. Ejemplo, Pedro dejo mi casa valorada en $100,000 a mi amigo Juan, pero esta disposición afecta a la porción protegida que corresponde a su hijo. El hijo puede reclamar mediante la acción de reforma. Como consecuencia, el legado de Juan podría tener que reducirse para representar los derechos del legitimario. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre heredero y legatario? Heredero recibe la herencia o una cuota de ella. Legatario recibe un bien o asignación específica. Heredero representa al testador. Legatario no representa al testador. Heredero puede asumir derechos y obligaciones transmisibles. Legatario tiene los derechos y cargas expresamente establecidos. Heredero puede responder por obligaciones hereditarias. Legatario puede responder subsidiariamente en ciertos casos. Como último ejemplo, Pedro dice, dejo todos mis bienes a Juan. Juan es heredero. Pedro dice, dejo mi casa a Juan. Juan es legatario. Aunque Pedro escriba, nombro heredero a Juan y dejo mi casa, Juan sigue siendo legatario, porque lo importante es que recibe, no el nombre que el testador le haya dado. En resumen, el artículo 1132 establece que quien recibe una asignación específica es legatario, aunque el testamento lo llama heredero. Por regla general, no representa al testador y solo tiene las obligaciones que legal o expresamente le corresponden.